Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, mis hermanos queridos, bendecidos por el Señor? ¿Bien? Bien. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bueno, le damos las gracias al Señor por la oportunidad de estar una vez más en esta casa compartiendo el Evangelio con ustedes. Hoy vamos a continuar, vamos a ir directamente al tema por el tiempo. Yo sé que hay refrigerios y compartir una comidita. Epístola a los Hebreos, parte 11. Vamos a continuar con el estudio de la epístola a los Hebreos. Esta sería la parte 11. Subtítulo: Jesús, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. La semana pasada llegamos al capítulo 7. Vamos a ir a la página 336. Vamos a leer Hebreos 6:18. Vamos a comenzar ahí, por favor. Hebreos 6:18. Gloria al Señor. La semana pasada dimos la segunda parte del subtítulo por la fe y la paciencia, ¿correcto? Por la fe y la paciencia. Dijimos que habían garantías muy importantes. La garantía era porque Dios había jurado por Él mismo. La garantía de nosotros alcanzar las promesas de Dios están basadas en esa realidad, que Dios, queriendo dejarnos saber a nosotros los herederos que las promesas de Él son veraces, son inmutables, entonces Él juró por Él mismo, ¿correcto? El versículo 18 bendecido del capítulo 6 de Hebreos dice: para que por dos cosas inmutables, o sea que no cambian, en las cuales era imposible que Dios mintiese, tuviéramos un fortísimo consuelo los que nos hemos refugiado para asirnos de la esperanza propuesta. Quiere decir que tenemos un consuelo, quiere decir que tenemos una garantía, quiere decir que esa garantía es inmutable porque el juramento vino por Dios y Dios no puede mentir, ¿correcto? Si Él nos promete que por creer en el Evangelio nos salva, podemos tener la garantía que si creemos en el Evangelio vamos a ser salvos. Dice que el que creyere no será avergonzado. Verso 19 dice: la cual, la esperanza, la cual tenemos como ancla del alma. Bendecido, tu vida cristiana está en tu esperanza. Tu salvación está en tu esperanza, en lo que crees. Por eso es que necesitas fe y paciencia para alcanzar las promesas. Porque es algo que nosotros no vemos, ¿correcto? O sea, nosotros sabemos por el conocimiento y las promesas de Dios escritas que somos salvos. La única evidencia en ti y en mí que somos salvos es la fe. Eso es toda la evidencia, bendecido. La fe en algo que esperamos. Quiere decir que aún no tenemos. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos las primicias del Espíritu. Las primicias es que lo primero, ¿no? Y por si no sabías, las primicias no se ven. Tampoco se ven. Pero tú sabes qué, aunque no se ven, pero sí se conocen, o se nos ha dado a conocer las primicias del Espíritu. Número uno, la primicia del Espíritu es el Espíritu en sí mismo, ¿no? El Espíritu Santo dado a nosotros es la promesa del Espíritu, es recibir el Espíritu. ¿Qué son otras primicias? Bueno, el sello del Espíritu, por la fe, por el creer en el Evangelio. ¿Qué son otras primicias? Justificados por la fe. Primicias, perdonados todos nuestros pecados. Reconciliados con Dios. Justificados juntamente, resucitados, juntamente con Cristo. Justificados, ¿correcto? Todas esas son las primicias o lo primero que hemos recibido de parte de Dios. Lo demás, ¿lo qué? Lo esperamos.
¿Qué es lo único que nos hace falta en nuestra vida cristiana? Nuestros cuerpos glorificados. Eso es lo único bendecido que en este momento no te permite estar en la presencia de Dios. Lo único. ¿Por qué? Porque ni sangre ni carne pueden heredar el reino. Y está hablando de la carne y la sangre, que son mortales y que son corruptibles, que es la situación actual de nosotros, de nuestros cuerpos. Ahora, esta redención, esta promesa la encontramos en Romanos. No vamos a ir ahí ahora. Romanos 8, verso 23, 8:23. Ahí te habla de las primicias y ahí te habla de la redención de nuestros cuerpos. Y ahí te habla de que la naturaleza misma o la creación misma padece de dolores de parto, ¿no? Algo así. Dolores de parto, dolores dentro, y también dice nosotros gemimos dentro de nosotros mismos esperando la redención de nuestros cuerpos. Entonces dice el 19 otra vez, la cual tenemos como ancla del alma tan segura como firme y que entra hasta dentro del velo. Recuerda que en Hebreos hay una parte en Hebreos que leímos que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas, ¿verdad? Y los tuétanos. Ese es el velo tuyo, tu carne. Entonces aquí te está diciendo, la cual tenemos como ancla del alma tan segura y como firme y que entra hasta dentro del velo. Tu velo es tu carne, ¿correcto? Y antes te dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo que penetra a través de las coyunturas, de los tuétanos, de todo. Y entra ¿dónde? Al corazón. Y eso es lo que transforma al ser humano bendecido, al Hijo de Dios. Por eso es que la salvación por medio de las obras es una ilusión. Es lo más imposible que existe sobre la faz de la tierra. El mismo Jesucristo lo dijo cuando le dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Cuando la historia del joven rico. Y el mismo Señor dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Porque si Dios tiene que por medio de su palabra penetrar a través del velo de nosotros, igual que Abraham, correcto, 99 años, tiene que penetrar el velo de nosotros, que es nuestra carne, que es donde están todos los deseos engañosos, la culpabilidad, la mala conciencia. Pero la palabra es tan eficaz y es tan penetrante que entra en nosotros por medio de lo que escuchamos y cambia y circuncida nuestro corazón. Eso es lo que está diciendo acá, bendecidos. Dice el 20, donde entró por nosotros nuestro precursor Jesús, hecho sumo sacerdote por siempre según el orden de Melquisedec. Bendecido, tú lo dije la semana pasada, tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Cuando Dios penetra en nuestra carne por medio del Evangelio, mora en ti, ¿verdad? Efesios dice que por la fe mora Cristo en vuestros corazones. Penetró el velo. Y hoy en ti tú tienes un sumo sacerdote ahí en ese lugar santísimo que eres tú y que soy yo, por su gracia, porque somos el templo del Espíritu. Amén, gloria a Dios santo. Que vivir agradecido, bendecido. Sí, Señor. Capítulo 7. Porque este Melquisedec, que ahí te da la razón por la cual es hecho sumo sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec. Quiero que en el verso 20, por favor, subrayes por siempre, si es que no lo has hecho. Donde dice hecho sumo sacerdote por siempre, quiero que subrayes esa palabra por siempre. Bendecido, esta es una de las enseñanzas más importantes que puedes aprender, que podemos aprender. Si nosotros entendemos el sacerdocio de Cristo por nosotros, comprendemos nuestra salvación.
Porque el sacerdocio, dijimos y explicamos, significa mediador, ¿correcto? Sacerdote significa mediador. Y también explicamos que significaba a favor de los hombres. A favor de los hombres. Entonces, si Jesús es hecho sumo sacerdote por siempre, quiere decir que por siempre está a favor de nosotros. ¿Correcto? Entonces dice, ¿ya subrayaron ahí por siempre? Ok, según el orden de Melquisedec. Hay un orden, bendecidos. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Pon en tus notas, por favor, vamos a escribir Salem, rey de Salem. Rey de Salem. Quiero que lo escribas tal y como yo lo voy a poner acá, por favor. Esta palabra, tal y como lo voy a poner, bendecidos. En hebreo se dice Shalem. Eso significa completa o perfecta o pacífica o pacífico, puede ser pacífica o pacífico, o paz. Ahora, si uno busca el significado de la palabra Salem, en algunas explicaciones dice que era una ciudad. Porque dice rey de Salem, que era una ciudad. Y que esa ciudad hoy en día es Jerusalén. Yo personalmente, bendecidos, y quiero que lo pongas en tus notas, yo personalmente pongo en duda eso. No estoy de acuerdo con esta. Porque el significado de Salem no describe una ciudad, sino que describe una característica. Para mí, ¿correcto? Y en el Antiguo Pacto, donde se habla de Melquisedec, no dice absolutamente más nada. Solo dice rey de Salem. Más nada, no se habla más nada de él. Cuando se menciona en Salmos y después obviamente se menciona aquí en Hebreos, y siempre se usa como el modelo del sacerdocio eterno. No necesariamente tiene que haber sido un rey de una ciudad llamada Salem, sino que las características de él como sacerdote es Salem. Pacífico, paz, un rey de paz. No necesariamente un rey de una ciudad, sino las características de este sacerdote era pacífica, paz, completa, completo, perfecto. Me parece que la palabra Salem describe al personaje, no de dónde es él rey. La palabra Melquisedec, bendecidos, en Hebreos se dice o se escribe Malkisedec. Melquisedec. En griego se dice Melquisedec. En hebreo, Melquisedec. En griego, Melchizedek. ¿Ok? ¿Cuál es la traducción de este nombre bendecido? O el significado. Significa: mi rey es justo, mi rey es justicia, o
Rey de justicia. Me parece la descripción de un representante, ¿correcto? Parece un representante de alguien. Entonces, estas dos palabras, Melquisedec, rey de Salem o rey de paz, eso es lo que significa, rey de paz. Cuando tú dices Melquisedec, estás diciendo que es un rey de paz, que es un rey de justicia y de paz, que es un rey justo y de paz. No está hablando de un lugar. Aunque diga rey de Salem, no quiere decir que Salem sea un lugar geográficamente hablando. Es la descripción de ese Melquisedec, ¿correcto? Por eso te digo que describe a un representante, porque Melquisedec dice: yo me llamo Melquisedec y lo que les estoy diciendo a ustedes es que mi rey es justo. ¿Correcto? Estoy describiendo a quien represento. Ese es el caso de Melquisedec. Melquisedec, cuando se le presenta a Abraham, porque es a quien se le presentó, le dice: yo soy, o mi rey es justicia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta descripción y esta verdad establece realmente un orden. Entonces, toda esta descripción de él tiene un significado muy importante. Muy importante. Y recuerda, un representante. Dice el 1 del capítulo 7 otra vez, por favor. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, ¿correcto? Salem significa paz. Dice: sacerdote del Dios Altísimo. Ahí hay un orden diferente al sacerdocio levítico, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. ¿Por qué le pudo bendecir? Porque era sacerdote del Dios Altísimo. Tenía autoridad. Estaba representando a su rey justo, a su rey de justicia. ¿Correcto? A quien asimismo dio a Abraham la 10ª parte de todo, primeramente, el cual ciertamente se interpreta, mira lo que dice acá, rey de justicia. Sí. Y luego también rey de Salem, y ahí te da la traducción, que es rey de paz. Rey de paz. No quiere decir que Salem sea un lugar geográficamente hablando. Es una característica del personaje llamado Melquisedec. Yo no estoy de acuerdo con que sea una ciudad. Dice el versículo 3. Mira, por eso es que la pregunta tuya aquí está, mira. Sí. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida. Aquí está la clave. Mas hecho semejante al Hijo de Dios. Gloria a Dios. ¿Ah? Porque él establece un ¿qué? Un orden. Es tremendo, bendecido. Sí. Entonces, por esas características permanece sacerdote, ¿cómo? Eternamente. Eternamente. Ese es el orden sacerdotal de Melquisedec, aún antes de la ley, aún antes del sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque bajo ese orden es donde Cristo Jesús iba a seguir la línea sacerdotal, no de los levíticos, sino de aquel sacerdocio de Melquisedec que era eterno. La palabra semejante, bendecido. Hecho, dice ahí, semejante. Aquí el énfasis es semejante, ¿correcto? Solo puse hecho semejante porque es más contexto que otra cosa. La palabra semejante. Esa palabra en griego se dice afomoio.
Afomoío. Esa es la palabra griega de esa palabra donde sale aquí en el verso 3, semejante, hecho semejante al Hijo de Dios. La idea, el significado de esta palabra es asimilar. Te voy a dar muchos significados. Asimilar estrechamente, hecho semejante. Eso es lo que significa. Asimilar estrechamente, hecho semejante. Hay un diccionario muy conocido teológicamente hablando que es el diccionario Tyler. Según el diccionario Tyler, y esto lo acomodas tú en tus notas como tú lo vayas a entender, por favor. ¿Ok? Según el diccionario Tyler, la palabra afomoío significa, número 1, hacer un modelo o una forma como él. La otra definición que le da esa palabra, expresarse con él. Expresarse con él o copiar también. ¿Te acuerdas que te puse representante? Semejante. Producir un facsímile. Lo mandas de punto A a punto B, al punto B llega igual que el punto A. Es lo mismo, una copia. Yeah. Y el cuarto, muy parecido a lo que ya habíamos hablado, hecho semejante. Dice devolver similar. Devolver similar. Todo para decirte que es una copia. Todo eso para decirte que es semejante. Todo eso para decirte que es un modelo o una forma de él. Entonces aquí dice hecho semejante, igual, parecido, en una forma, un modelo, una copia, una expresión del Hijo de Dios. Casi nada, ¿no? O sea, es una copia del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios todavía no se había manifestado. Pero Dios estaba estableciendo un ¿qué? Un orden. Tenía que existir un orden, y me explico mejor. Tenía que existir un orden sacerdotal. Fuera del orden levítico que él mismo iba a establecer por medio del pueblo de Israel. Era Jesucristo, Sí. manifestado a través de Melquisedec. Hemos dicho que es un Dios plural, ¿correcto? Sí. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, la puerta, el camino, la vida, un Dios plural. Sí. Sí. Y podemos añadir a esos manifestaciones del Señor Melquisedec. Seguro, Dios se manifiesta a través de Melquisedec, establece un orden sacerdotal, correcto, con esta característica que es un sacerdocio eterno. Entonces, hasta la manifestación del Hijo del Hombre en carne, la palabra hecha carne, muerte y resurrección, nadie podía seguir ese orden. Cristo lo pudo hacer porque resucitó de entre los muertos. Por eso es que la salvación, no hay manera, bendecido. Si nosotros entendemos esta realidad, no hay manera de pensar que existe otro camino fuera de Cristo. Amén. Así. Si nosotros comprendemos esto, entendemos cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entendemos aún más cuando dijo, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie, está bien claro. Porque el único que ha logrado esto es Jesús. Por eso es que cuando te hablen de algún otro intercesor y esto, dices,
lo que te falta aprender, mi hermano. Pon en tus notas, por favor, esto te lo voy a dictar. Vamos a coger esta nota antes de leer el resto. Pon Jesucristo. Jesucristo es la revelación final. Jesucristo es la revelación final y perfecta de Dios. Jesucristo es la revelación final y perfecta de Dios. El sacerdocio ideal, debe pertenecer al orden de Melquisedec. El sacerdocio ideal debe pertenecer al orden de Melquisedec. Pon entre paréntesis, por favor, Salmo 110:4. Salmo 110:4. Cristo fue el cumplimiento de esta profecía. Cristo fue el cumplimiento de esta profecía. O es el cumplimiento de esta profecía. Bendecido. Esta es una realidad, como dice el capítulo 6, versículo 8, inmutable. Esta realidad no puede cambiar. El sacerdocio de Cristo no puede cambiar, es eterno. La intercesión de Cristo por nosotros es eterna. Cuando dice Él intercede por nosotros, no quiere decir que está padeciendo y muriendo. Sencillamente ya Él se presentó una vez y para siempre como una ofrenda perfecta. Como la ofrenda es perfecta y Él recibe el sacerdocio según el orden de Melquisedec, ya no necesita continuar presentando sacrificios. Por eso es que perpetuamente intercede por nosotros. Esa palabra interceder, el concepto es de que siempre hay un sacrificio a favor nuestro. Quiere decir que nunca nosotros tenemos que ir a ofrecer un sacrificio por pecados que ya fueron quitados. La paga del pecado fue la muerte. Cristo pagó por esos pecados. Ya no hay más pecados. Ya el pecado no te puede condenar. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó por medio de la muerte por los pecados. Ahora Él resucita y entonces Él recibe un sacerdocio según el orden de Melquisedec y ese sacerdocio es eterno. Claro, Dios establece el orden antes de la ley por Abraham y se lo da a Abraham, a quien se le da las promesas que por medio de la fe se le declara justo. Se le declara justo. Versículo 3 otra vez, por favor. 7:3. Dice: sin palabras, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante, ya sabemos lo que significa semejante, al Hijo de Dios, permanece sacerdote eternamente. Considerad pues cuán grande fue este. ¿Correcto? Fue grande. ¿Quién? Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, le dio la décima de los despojos. Pon ahí entre paréntesis, por favor, valida su sacerdocio. ¿Por qué Abraham le da los diezmos? Porque solamente se le daban los diezmos a los sacerdotes. Entonces, el hecho de que Abraham, llamado por Dios, le entrega los diezmos a Melquisedec, está validando su sacerdocio. Entonces ahí en el versículo 4 o en tus notas, pon entre paréntesis, valida su sacerdocio. Correcto, cuando él entrega los diezmos, él está validando que él es un sacerdote de Dios. Dice que ciertamente, el 5, que ciertamente los que son de los hijos de Leví, esa palabra Leví es Israel realmente, Leví es la tercera descendencia de Jacob. Leví es la tercera descendencia de Jacob. Que ciertamente los que son los hijos de Leví, o de un sacerdocio, ¿no?
reciben el oficio del sacerdocio. ¿Por qué? Porque es el sacerdocio levítico, que viene de Aarón, ¿correcto? Reciben el oficio del sacerdocio, tienen mandamiento de tomar diezmos del pueblo según la ley, es a saber, de sus hermanos, aunque también ellos hayan salido de los lomos de Abraham. Quiere decir que ellos vienen de la genealogía de Abraham. Dice, mas aquel, mira lo que dice acá, cuya genealogía no es contada entre ellos. No hay genealogía de Melquisedec. Sí. Entonces, ponernos a inventar, bendecido, es ir más allá de lo que está escrito. Y aquí dice que no hay genealogía, el versículo 3 dice que no tiene padre, madre, genealogía. ¿Por qué? Porque hay ciertas interpretaciones que dicen, bueno, el que escribió esta parte de acá no conocía o no se conocían los padres y la generación de él. Aquí no dice eso, aquí dice que no tenía, dice sin padre, sin madre, sin genealogía. Dice el 6, mas aquel cuya genealogía no es contada entre ellos recibió diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendito de lo que es mejor. Y aquí ciertamente los hombres que mueren, circula eso por favor, los hombres que mueren. Eso no es un sacerdocio eterno, ¿no? Porque los hombres mueren, son débiles. Dice, y aquí en la ley, ciertamente los hombres que mueren reciben los diezmos, mas ahí los recibe aquel de quien está dado testimonio que ¿qué? Que vive. Eterno. Cuando en tu meditación entiendas que Cristo es tu sumo sacerdote bendecido, tienes que ya saber lo que significa para ti. Es un sacerdocio puesto a favor tuyo de una manera eterna. Cuando ores, cuando pienses en el Señor, cuando hagas tus meditaciones, piensa en lo que Cristo Jesús significa para nosotros. Amén. Dice el 9, y por así decirlo, Leví también, que recibe diezmo, pagó diezmos en Abraham, porque aún estando en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Por generación, aquí te está diciendo que Israel estaba en Abraham entregando diezmos a Melquisedec. Quiero que circules esos dos versos, 9 y 10. Y hay otro significado importante. Versos 9 y 10 te está diciendo que Leví, que el sacerdocio levítico también estaba en los lomos de Abraham entregando diezmos a otro sacerdocio. Pon en tus notas, dando a entender que Leví es inferior a Melquisedec. Dando a entender, el 9 y el 10, 9 y 10 dan a entender que el sacerdocio levítico es inferior a Melquisedec. Dando a entender que Leví es inferior a Melquisedec. En cuanto al sacerdocio se refiere, ¿no? Dando a entender que Leví es inferior a Melquisedec, porque siendo ellos sacerdotes, aún le tenían, está diciendo ahí que en los lomos de Abraham le entregaron los diezmos a Melquisedec. ¿Listo? Verso 11, ya vamos a terminar, bendición. Verso 11. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, mira lo que dice acá, bendecido. ¿Qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Quiere decir que si la obra perfecciona, no hace falta otra cosa. Hoy en día, si la salvación fuese por la ley, no había necesidad de quitar la ley. Claro,
como el agua bendecido. Amén. Voy a leerlo otra vez para que lo internalicemos. Mira, para que entre en tu velo. Amén. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Tenía que existir otro sacerdocio que no viniera de la línea del sacerdocio levítico y arónico. ¿Por qué? Te lo está diciendo aquí en el verso 11, porque no hay perfección por medio del sacerdocio levítico. No hay perfección. No hay perfección, no hay vida eterna, no hay justicia, no hay justificación. Tenía que ser a través de Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Mi rey es justo, mi rey es justicia. ¿Por qué? Porque Él es el único que otorga justicia. Justificados pues por la fe. Tenemos paz, Salem, para con Dios. Verso 12. Dice, porque mudado o cambiado el sacerdocio, necesario es que haga también cambio de ¿qué? De ley. Si hay un sacerdocio nuevo, no puede ser sacerdote de la ley, porque en el 11 te dice, porque debajo de él recibió el pueblo la ley. Tiene que haber otra ley. ¿Cuál es esa? La ley de la fe, la gracia. Amén. El nuevo pacto. 13. Perdón, en el verso 12, por favor, subráyalo, lo que sea, y pon ahí, por favor, Cristo no puede ser sacerdote de la ley mosaica. No. Cristo no puede ser sacerdote de la ley mosaica. Porque mudado o cambiado el sacerdocio, necesario es que se haga también cambio de ley. Si Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden levítico, tiene que ser sacerdote de otra ley, no de la ley mosaica. 13, por favor. Dice, porque aquel de quien estas cosas se dicen, ¿de quién es aquel? Jesús, ¿verdad? De otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar. Bien claro. Quiere decir que de la tribu de Judá, que es de donde viene Jesucristo, nadie nunca de esa genealogía sirvió como sacerdote. Jamás. O sea que ni aunque él hubiese querido ser sacerdote según el orden levítico, no podía. Porque solamente los que son de esa descendencia pueden servir en el sacerdocio bajo la ley. Bajo la ley. Y entonces tenía que haber otro orden establecido por Dios. Tenía que ser de otro orden sacerdotal. Era necesario. Dice, porque aquel de quien estas cosas se dicen de otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar, nadie ha sido sacerdote. Porque es evidente que nuestro Señor nació de Judá, de cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Por eso es que tenía que ser de este orden. ¿Cuál es el subtítulo? Jesús, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Gloria al Señor. Versículo 15. Dice 15, y aún mucho más evidente es que según la semejanza, recuerda lo que traducimos ya, ¿verdad? De Melquisedec, ¿cuál es la semejanza? Que es eterno y permanece para siempre. Se levanta otro sacerdote en semejanza de Melquisedec, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal. Claro. Porque Cristo resucita de entre los muertos, es el único hombre sobre la faz de la tierra que califica para ser sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque tiene que ser un sacerdote que nunca muere. Que nunca muere. Dice el 16, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal,
sino según el poder de una vida inmortal. Porque Él testifica, recuerda Salmo 110:4, tú eres sacerdote por siempre según el orden de Melquisedec. El mandamiento precedente ciertamente se abroga por su flaqueza e iniquidad. ¿Qué mandamiento? La ley. La ley se abroga. ¿Recuerdas Romanos 10:4? ¿Qué dice? El fin de la ley es Cristo. Ahora entendemos nuestro sumo sacerdote. Ahora entendemos según el orden de Melquisedec. Como ese sacerdocio toma lugar bendecidos en la gracia, en el nuevo pacto, había necesidad de cambiar la ley y había necesidad de que se abrogara el antiguo pacto. Finish. Fin. El fin de la ley es Cristo. En otras palabras, el fin del sacerdocio levítico se acabó. Hoy tenemos un sacerdote eterno. Tú me vas a decir a mí que las cosas que hacen hoy en día puede reemplazar lo que Cristo hizo por nosotros, bendecido. ¿Tú crees que un pedacito de pan comprado en el supermercado representa lo que hizo el Señor por nosotros? ¿O un juguito? ¿O esto? ¿O lo otro? Tontería, bendecido, que hacemos. Mira, según la carne, aquí te lo dice. Sí, Señor. El 16 dice, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal. Todo lo que se hace en la carne no sirve, la carne para nada aprovecha. Mis palabras son vida y son espíritu, dijo el Señor. Mira lo que dice el 18. Ajá, ahí estoy. El mandamiento precedente ciertamente se abroga por su flaqueza e inutilidad. ¿Qué dice después? Porque nada perfeccionó la ley, sino la introducción de mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Cuál es esa mejor esperanza? El pacto de la gracia, por medio de lo que Cristo hizo por nosotros. Y tanto más en cuanto no es sin juramento, fue el hecho sacerdote. Leímos, ¿no?, que Dios juró por sí mismo. Serás sacerdote para siempre. Eso fue lo que juró el Señor. El Señor juró y dijo, serás sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero en cuanto al sacerdocio levítico, no hubo juramento, hubo una ley solo. El 20, y tanto más en cuanto no es sin juramento, fue el hecho sacerdote. Porque los otros, ciertos sin juramento, fueron hechos sacerdotes, mas este Jesús, con juramento por aquel que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Wow. Mira el 22, tanto de mejor pacto fue hecho fiador Jesús. Gloria a Dios. Por eso te dije la semana pasada, te voy a dar un consejo, no hagas pactos con Dios, porque no hay necesidad. Ya tienes un sumo sacerdote que es fiador de un mejor pacto. Mejor te escondes en Cristo. ¿Por qué? Porque son mandamientos que carnales, ¿no? El mandamiento carnal. Dice el 23, y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía que continuasen. Mortales, ¿no? Mas este, porque permanece eternamente, tiene el sacerdocio inmutable. Bendecido, subraya ese 24, por favor. Está hablando de tu Señor y del mío. Permanece eternamente, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Tú crees que necesitamos un sacerdote católico que haga algo por nosotros? Por favor, bendecido, nuestro sumo sacerdote ya lo hizo todo por nosotros.
25, ¿verdad? Por lo cual puede también salvar completamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué? Porque es sumo sacerdote eternamente, ¿correcto? Por el 24. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Mira aquí está, santo, inocente, libre de mancha, apartado de los pecadores y ensalzado sobre los cielos. Esa es la razón por la cual Cristo pudo haber sido sumo sacerdote. Es más, esa es la razón por la cual Cristo resucitó. Vamos a ponerlo en tus notas. Subraya el 26, por favor. Y pon por ahí, por eso Cristo resucitó. Porque fue santo, sin mancha, apartado de los pecadores. Por eso es que al principio de Hebreos leímos y estudiamos que decía, aunque fue tentado en todo, en semejanza a nosotros, se puede, ¿verdad?, ser compasivo con los que son tentados, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. 26 es la razón por la cual Él resucitó de entre los muertos. El 27 dice que no tuviese necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados, después por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez ofreciéndose ¿a quién? A sí mismo. Él no tuvo necesidad de ir a coger un macho cabrío, una oveja, una paloma, porque Él era santo, inocente, libre de mancha, apartado de los pecadores. Entonces, como Él era eso, para Él establecer el sacerdocio según el orden de Melquisedec, se presenta a Él mismo. Cuando su cuerpo es partido y su sangre es derramada, Él es el último sacrificio por los pecados. Ponlo en algún lado, por favor. Jesucristo es el último sacrificio por los pecados. O Jesucristo fue el último sacrificio por los pecados. El 27 otra vez, por favor, y ya vamos a terminar con el 28. Dice que no tuviese necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados, después por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres que tienen flaqueza, mas la palabra del juramento, recuerda, Dios juró, que fue después de la ley, constituye al Hijo, que es perfecto, ¿cómo? Eternamente. Amén. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es el último sacrificio por los pecados. No hay otra manera de ser salvos sino solamente a través de la fe en lo que Él hizo bendecido. Y recuerda que te dije en unas semanas atrás, la fe es la muerte de tu yo. No más yo, es lo que Él hizo. La fe te lleva a confiar plenamente, ciegamente en lo que Él hizo y más nada. Lo demás no sirve para nada. Decimos, como dijo Pablo, lo estimo por basura por ganar a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Preguntas, comentarios.